Imagina una vida de lujos inimaginables, palacios, jardines exóticos, un ejército a tu servicio y sirvientes que te atienden en cada necesidad. Ahora, borra esa imagen por un segundo. ¿Qué pensarías si te dijera que la realeza azteca vivía bajo un peso de responsabilidades tan grande que cada decisión, cada ritual y cada palabra tenía el poder de cambiar el destino de todo un imperio? Hoy vamos a desentrañar el día a día de los Pipiltin, la nobleza mexica, un mundo de poder, intriga y una carga que pocos podrían soportar. Prepárense. El origen y el lujo de una vida con propósito. Para entender a la realeza azteca, primero hay que entender su origen. Los Pipiltin no nacían con el derecho a gobernar, nacían con la obligación de servir. Creían que su linaje provenía de los mismos dioses, lo que les daba un estatus especial, pero también una responsabilidad inmensa. Desde el momento en que nacían, su destino estaba marcado, serían los líderes, los sacerdotes y los guerreros que sostendrían el imperio. Su vida, desde luego, estaba llena de lujos. Vivían en palacios de piedra y estuco, con techos de madera y jardines exuberantes. Los palacios tenían patios interiores, fuentes y baños de vapor que eran un reflejo de su posición. Su vestimenta era un lenguaje en sí mismo, con ropas de algodón fino, plumas de quetzal y joyas de jade, oro y conchas. Pero estos lujos no eran un fin en sí mismos, eran símbolos de su poder y de su conexión divina. La comida de la realeza también era un mundo aparte. Mientras el pueblo llano comía maíz, frijol y calabaza, los nobles tenían acceso a una dieta más variada y exótica. Comían carne de guajolote y de perro, pescado y mariscos, y manjares como los tamales de ranas. Bebían chocolate, una bebida amarga que se servía con especias y se reservaba para la nobleza y los guerreros destacados. Pero, ¿era esta vida de lujo un camino fácil? ¿Podría ser que la nobleza azteca viviera bajo una presión tan grande que los lujos pasaban a un segundo plano? Esa es la pregunta que vamos a explorar. Para los nobles, el lujo era un reflejo de su éxito y de su estatus, pero también era una herramienta para mantener el orden social. La diferencia entre la vestimenta del noble y la del macehual era una declaración clara de que cada persona tenía un lugar en el mundo. Y esa declaración se reforzaba con la educación. Los hijos de los nobles no iban a las mismas escuelas que el pueblo llano. Iban al Calmecac, la escuela de élite, donde se les enseñaba a gobernar, a ser sacerdotes y a dirigir ejércitos. Era una educación rigurosa, llena de disciplina, que tenía como objetivo forjar el carácter de los futuros líderes. Pero la disciplina no terminaba en la escuela. La vida de un noble estaba llena de obligaciones y responsabilidades que iban más allá de lo que imaginamos. Tenían que administrar las tierras de su linaje, recaudar tributos y participar en rituales religiosos. La idea de un noble ocioso simplemente no existía en la cosmovisión mexica. El peso de la corona y los secretos del poder. La vida de un miembro de la realeza azteca no era solo una cuestión de lujos, era una cuestión de poder y responsabilidad. Y no había figura que encarnara esto mejor que el Tlatoani, el emperador. El Tlatoani era el líder político, militar y religioso del imperio. Pero su posición no se heredaba de forma automática. Aunque el cargo siempre caía sobre un miembro de la nobleza, la elección del nuevo Tlatoani era un proceso complejo y meritocrático. Un consejo compuesto por los altos sacerdotes, los líderes militares más respetados y los nobles más influyentes se reunía para deliberar. Esto aseguraba que el líder fuera un hombre probado en la guerra, sabio en los rituales y astuto en la política. No se podía ser un Tlatoani solo por nacer en la familia correcta, había que ganarse el derecho. El poder del Tlatoani, sin embargo, venía con un precio. Se le veía como un representante de los dioses en la tierra, y sus decisiones tenían un impacto cósmico. Se creía que el Tlatoani era el responsable de que el sol saliera cada mañana y de que el universo siguiera su curso. Por eso, su vida estaba llena de rituales y de una soledad que pocos podrían entender. El Tlatoani no podía comer con su familia, ni caminar solo por la calle. Siempre estaba rodeado de sirvientes y consejeros, y su vida se limitaba a las paredes de su palacio. Es un hecho que te genera un poco de tristeza pensar en esta soledad en la cima del poder, un hombre que tenía todo, pero que estaba solo. Su existencia era un sacrificio continuo, una entrega total al bienestar de su pueblo. Incluso su matrimonio era un acto político, diseñado para fortalecer alianzas y asegurar la estabilidad del imperio. La carga del poder no era solo para el Tlatoani.
La nobleza en general tenía que mantener una apariencia de perfección. Los nobles debían ser un ejemplo de humildad, de disciplina y de devoción a los dioses. Tenían que estar siempre listos para la guerra, para la administración y para el ritual. Y la caída de un noble era algo que pasaba. Si un noble era descubierto en un acto de deshonestidad o de traición, no solo perdía su estatus, sino que podía ser despojado de sus tierras y de su vida. El sistema de la nobleza azteca, a pesar de sus lujos, era un sistema de alta presión, donde cada error se pagaba caro. La vida de un noble era un delicado equilibrio entre el poder que tenían y la responsabilidad que asumían. Y este equilibrio, tan frágil, sería uno de los secretos que se nos han ocultado sobre su historia. ¿Cómo es que un sistema de poder tan rígido, que se basaba en el orden y la disciplina, también tenía un lado de vulnerabilidad que se nos ha negado por tanto tiempo? Esa es la pregunta que vamos a responder en la siguiente parte del video. Aquí llegamos a la parte más crucial de nuestra historia y a la respuesta a nuestra pregunta inicial. El secreto oscuro de la nobleza azteca no era la crueldad o la opresión, sino el peso de la responsabilidad que llevaban. Su vida, con sus lujos y su poder, era una vida de constante servicio, de sacrificio personal y de una presión que hoy nos cuesta entender. La nobleza, desde el tlatoani hasta el pipiltín más modesto, vivía con la conciencia de que su existencia no era solo suya. Eran guardianes de un legado ancestral, responsables de mantener el orden cósmico y de asegurar la supervivencia de su pueblo. Cada decisión que tomaban, desde un matrimonio político hasta la declaración de una guerra, era un acto con profundas implicaciones espirituales y sociales. La injusticia del relato es que los españoles, al llegar a Tenochtitlán, solo vieron la fachada de la realeza. Vieron el oro, las plumas, los palacios y el poder. Pero no vieron el alma detrás de todo eso. No vieron la educación rigurosa, los rituales, la soledad del tlatoani, ni la constante amenaza de perderlo todo por un error. Interpretaron el lujo como un fin en sí mismo, y no como un medio para mantener el orden social y cósmico. Los cronistas, con su visión eurocéntrica, no podían comprender una sociedad donde el poder se ganaba con mérito militar y sabiduría espiritual, no con sangre real. Por ello, simplificaron la complejidad de la nobleza azteca a una caricatura de tiranos y opresores, una narrativa que justificaba la conquista y la imposición de una nueva religión y forma de gobierno. Su visión nos ha privado, durante siglos, de entender la verdadera esencia de esta cultura. Ahora lo entendemos todo. La vida de la realeza azteca no era solo oro y poder. Era una vida de profundo significado, de una responsabilidad que iba más allá de la política y la guerra. Los nobles no solo disfrutaban de sus lujos, vivían con la convicción de que su existencia era vital para el bienestar de su pueblo. Eran la conexión entre el mundo de los humanos y el de los dioses, y su deber era mantener ese vínculo a toda costa. El poder en la sociedad mexica era un concepto de doble filo. Venía con inmensos privilegios, sí, pero también con una carga de sacrificio personal que pocos estarían dispuestos a asumir hoy en día. El tlatoani, el hombre más poderoso del imperio, era al mismo tiempo el más solitario y el más atado por el ritual. Su palacio era su prisión, su poder era su cadena, y su vida, una ofrenda constante a los dioses y a su pueblo. La nobleza, en general, no era una clase ociosa. Eran los guardianes de la cultura, los estrategas de la guerra, los intérpretes de los dioses y los administradores de un imperio. Su poder venía de su capacidad para servir, para sacrificar y para gobernar con sabiduría. La historia de la nobleza azteca es un recordatorio de que la historia no siempre se cuenta con todas sus piezas. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el poder y a mirar las culturas a través de sus propios ojos. Los nobles mexicas no eran una clase de privilegiados, sino una clase de elegidos, de guardianes de un legado que creían venía de los dioses mismos. Su vida, con su opulencia y su peso, era un reflejo de una cosmovisión donde el universo se mantenía en equilibrio gracias al orden, la disciplina y el sacrificio de aquellos que nacieron para liderar. ¿Qué otros aspectos de la vida de la nobleza en las civilizaciones antiguas crees que se entienden mal por la falta de un contexto cultural? Déjanos tus comentarios.